Desde Montevideo, Uruguay al mundo, transmite RTV. Bueno, en primer lugar agradecerles la entrevista, esta posibilidad de comunicación con la gente, felicitar también a ustedes porque bueno, se ha conocido en estas horas el decreto de adjudicación del canal, me parece que es un hecho muy importante en la ampliación de los medios de comunicación del país. Y bueno, nosotros hemos tenido el honor, la satisfacción de que tanto el presidente Vázquez como el presidente Mujica nos nombraran para ser presidentes del BPS durante 10 de estos 15 años y 5 años ministros. O sea, nos ha tocado en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio participar, y lo hago con satisfacción, orgullosamente de este gobierno, en dos responsabilidades importantes como fueron la presidencia del BPS y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros hacemos un balance positivo, pero no es porque lo hagamos nosotros. Creo que Uruguay en el mundo está siendo muy bien considerado por su historia, por toda su historia, por Artigas, por Valle, por Varela, por lo que fueron importantes aportes de un Saravia, de un Carnelli, de un Colotuso, y por estos 15 años del Frente Amplio, que yo creo que, como el otro día lo destacaba el PIT-CNT, serán valorados luego de ese periodo inicial del siglo XX, un siglo después, lo que han significado estos 15 años en el siglo XXI del Frente Amplio. Pero además por la calificación internacional, o sea, que Uruguay, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, sea una de las 15 democracias más completas, más plenas del mundo, es un hecho notable. Y además de ser unas democracias, en el mundo hay 200 países, estamos entre los 15 mejores en democracia. Pero también estamos en los primeros lugares en cuanto a menos corrupción, en cuanto a más libertad de información, en cuanto a más transparencia, pese a todos los problemas que seguimos teniendo, en cuanto a cómo hemos mejorado la distribución de la riqueza para que los pobres sean menos pobres, cómo hemos mejorado en justicia social, cómo hemos mejorado en decenas de leyes, decenas y decenas de leyes laborales y sociales que se aprobaron en estos 15 años, cómo hemos mejorado en la inclusión de la gente a la seguridad social, a la protección social, a la salud. En estos 15 años, en un país de 3,5 millones de habitantes, de 1.600.000 personas trabajando, se incorporaron en 15 años 500.000 personas de la seguridad social. Este es un hecho notable que está siendo estudiado a nivel internacional de cómo se incorporaron en un país donde trabaja 1.600.000 personas, se incorporaron en 15 años, en realidad lo hicimos los primeros 10, 500.000 personas a la seguridad social, cómo se incorporaron 70.000 empresas más a registrarse y a cotizar a la seguridad social y a tener derechos. Tenemos más personas jubiladas, tenemos más personas que acceden cuando se quedan sin trabajo al seguro de paro. Uruguay tiene el mejor sistema de seguro de paro de América Latina. Cómo se incorporaron los derechos de maternidad y de paternidad, las licencias, cómo se han mejorado las jubilaciones, la jubilación mínima de Uruguay, que hoy son 13.500 pesos, y que la gente con razón reclama más. Pero esa es la jubilación mínima mejor de América Latina, pero al mismo tiempo que la cobra menos gente. O sea, en Uruguay esa jubilación mínima la cobra una cuarta parte de la gente. Las
las 3/4 partes de los jubilados y pensionistas cobran más que la mínima. Y eso lo hicimos porque decidimos que hubiera consejos de salarios cada vez más y mejores. Decidimos mejorar el salario mínimo nacional, decidimos mejorar la jubilación mínima y la pensión mínima, porque si no hubiéramos decidido mejorarla como hacemos con aumentos extras en julio de cada año, la gente en lugar de cobrar 13.500 pesos como está cobrando ahora, estaría cobrando 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 pesos. O sea, la mitad o la tercera parte. En primer lugar, creo que Uruguay tiene el mejor sistema de seguridad social y de protección social de América Latina. Siempre hay cosas que mejorar. En todos los órdenes de la vida siempre hay cosas que mejorar. Va a ser muy peligroso el día que creamos que está todo bien, que hemos llegado al 100%, que hemos llegado a la excelencia de cualquier cosa, de algo. Siempre hay que mejorar, siempre hay que aprender. La vida es un continuo aprendizaje. En el gobierno de la calle Padre en los 90, continuado luego con el segundo gobierno de Sanguinetti y con el gobierno de Valle, se reformó la seguridad social. La calle Padre primero intentó hacerlo por ley de urgencia y derrotamos ese intento. Después lo hizo por una ley de presupuesto y también le derrotamos ese intento, generando, yo creo que eso es un hecho histórico muy importante, que fue una reforma constitucional por la cual, votada en 1994, se prohibió que la seguridad social se modificara como se hacía hasta entonces por leyes de presupuesto de rendiciones de cuentas. Esas leyes de 500, 600 artículos se metía cualquier cosa. Y ahí se prohibió en la Constitución de la República que se modificara la seguridad social por leyes de presupuesto de rendición de cuentas. La seguridad social se debe modificar por leyes de seguridad social y con iniciativa del Poder Ejecutivo. Y ahí le paramos a la calle una cantidad de cosas. Por ejemplo, el sector rural, los productores rurales más viejos, y productores rurales en serio, eso de bota de goma y pata en el barro, no algunos que son dirigentes de los rurales y que rara vez pisan la tierra, saben muy bien lo que pasó, porque la calle quería que pagaran, por ejemplo, en esa ley, quería que pagaran toda la cuota mutual de los productores rurales y su familia. Y ahí logramos, junto a Colotuso y luego con un apoyo social muy importante y político importante, anularle esa ley a la calle, y eso hace que hoy los productores rurales tengan razonablemente un subsidio muy importante del Estado en seguridad social, que es para pagar las jubilaciones rurales y para pagar la salud de los trabajadores y de los productores rurales y su familia. Eso lo logramos en esa derogación que hicimos en el 94. Yo creo que hoy se está hablando exageradamente del supuesto déficit de la seguridad social o quiebra de la seguridad social, porque están preparando el terreno. Acá hay una estrategia, o sea, la coalición que democráticamente ganó las elecciones tiene una estrategia, una muy buena estrategia, para ellos, no para la población. Y en esa estrategia, por ejemplo, están sembrando que hay un déficit, que hay un quiebre, que está todo mal. Están sembrando eso, muy bien lo están haciendo. Y lo están haciendo para luego hacer las cosas que ellos quieren hacer y que en nuestra opinión van a perjudicar a las grandes mayorías de la población. Por ejemplo, cuando se habla del supuesto déficit del BPS, primero, el supuesto déficit del BPS del cual ellos hablan es la cuarta parte de lo que era cuando ellos gobernaban.
si quieren hablar de déficit, el actual es la cuarta parte de cuando ellos gobernaban, en relación a lo que produce el país, a la economía del Uruguay. Ahora, si vamos a suponer que es cierto que hay déficit, como dicen ellos, si hay déficit es porque se gastó. ¿En qué se gastó? En darle plata a la gente, en mejorarle las jubilaciones a la gente. O sea, este no es un déficit porque alguien se llevó la plata para el bolsillo. Si quieren hablar del supuesto déficit, es porque se le dio plata a la gente, se le mejoraron las jubilaciones, se mejoraron las jubilaciones mínimas, se mejoraron todas las jubilaciones y todas las pensiones, como nunca antes en la historia del Uruguay, con 15 años de aumento de todas las jubilaciones y pensiones por encima del aumento de precios. El único año que hubo empate fue este último, porque la inflación fue un poco más alta de lo previsto. Los salarios aumentaron como tenían que aumentar, más o menos el 8,5%, pero la inflación fue mayor a lo previsto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se vendió carne al mejor precio del mundo, y ahí se llevaron la plata los ganaderos y los frigoríficos. Y porque, bueno, en Argentina, que está al lado, tuvimos una inflación de más del 50% y eso impacta acá. Entonces, tuvimos una inflación mayor a lo previsto y eso hizo que los precios y el aumento de los salarios y las pasividades empataran. Pero todos los otros años siempre aumentaron más los salarios y las pasividades más que los precios. Y eso es por primera vez en la historia que 15 años seguidos. Entonces, ¿por qué hay ese supuesto déficit? Porque la gente recibe más plata en su bolsillo. Por jubilaciones, por pensiones, por licencias por enfermedad. Que antes teníamos que lo máximo que podía cobrar un trabajador enfermo eran unos 13.000 pesos de hoy. Lo máximo que podía cobrar, porque había un tope donde una persona se enfermaba. Lo que ha mejorado en las licencias por maternidad y por paternidad, lo que se ha mejorado en el acceso al seguro de paro, que es una ayuda para las empresas y es una ayuda para los trabajadores cuando hay una dificultad. O sea, en América Latina hay más de 20 países, bueno, seguro de paro hay una tercera parte. Uruguay tiene el mejor sistema de seguro de paro. En la mayoría de los países de América Latina la gente se queda sin trabajo y no tiene más nada. No va al seguro de paro porque no hay derecho al seguro de paro. En Uruguay, cuando se tiene derecho al seguro de paro, además, eso hace que se tenga derecho a la salud para el trabajador y para su familia, mientras está en seguro de paro. Y sigue generando derecho para la jubilación, mientras está en seguro de paro. Si no hubiera seguro de paro, no tendría ni salud ni seguiría generando para la jubilación. Bueno, esto es lo que se ha hecho. Entonces yo creo que nosotros en la seguridad social, creo que se está agrandando, exagerando, para generar el caldo para luego venir con una tijera, hacer recortes, para sacarle derechos a la gente, para recortarle derechos a la gente, para que la gente, los trabajadores, los pequeños empresarios, los pequeños productores, la gente más humilde, los pobres, bueno, reciban menos plata que la que están recibiendo ahora. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por recordar eso. El premio FEMIDA es un premio que se otorga en Rusia. Y en este caso ellos empezaron a otorgar ese premio a nivel internacional y tuvimos el honor de ser receptores de ese premio, que lo recibió en Moscú el canciller Nil Novoa. Yo no pude estar presente en esa ocasión y tuve el honor de que el canciller Nil lo recibiera en nombre de Uruguay. Estos días, lo que ha sido la Confederación de Sindicatos de América, están todos los sindicatos de todos los países, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, y bueno, reunidos acá en Montevideo. Pero también hemos, por ejemplo, en estos días recibido un reconocimiento muy importante de una asociación empresarial como es la Liga de la Construcción del Uruguay, que nuclea importantes empresas contratistas y subcontratistas de la construcción, en lo que es sanitaria, en lo que es electricidad, pintura, infraestructura de construcción. Y bueno, esas son las caricias que uno recibe
este marco de estas cosas. Y en ese proceso la negociación colectiva es un tema fundamental para mejorar la calidad de vida de la gente y redistribuir mejor la riqueza. O hay consejos de salarios o no hay consejos de salarios. Y en estos 15 años de gobierno se desarrolló la mayor negociación colectiva pública y privada de la historia de Uruguay. Y este es un hecho notable. O sea, por ejemplo, en estos últimos 5 años funcionaron 2 rondas de consejos de salarios en el sector privado. Y bueno, estamos hablando de 252 consejos de salarios. Nunca hubo tantos. Y en el 85% de esos consejos de salarios hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores. ¿Y por qué subrayo esto? Porque esto es una cosa que los altos dirigentes de algunas cámaras empresariales, como los altos dirigentes de la Cámara de Industria, altos dirigentes de la Cámara de Comercio, altos dirigentes de la Asociación Rural y la Federación Rural, no dicen. O sea, se quejan de la negociación colectiva, se quejan del Consejo de Salarios, tratan de que exista cada vez menos. ¿Ellos presionan también? Sin duda. Y están presionando a nivel nacional e internacional para que cada vez exista menos negociación colectiva. Acá el tema es que después vienen acá y acuerdan, pero públicamente, y además con el apoyo de grandes medios de comunicación, se quejan, pero acá acuerdan. Y hubo, reitero, en estos 252 consejos de salario 2018-2019, 85% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Pero además, si analizamos ese 85% de acuerdo, cuando analizamos más en detalle, vemos que casi la mitad de esos acuerdos entre ellos, entre empresarios y trabajadores, fueron sin el acuerdo del gobierno. Porque esos acuerdos, como superaban las cosas que el gobierno propuso, los lineamientos que el gobierno propuso, el gobierno no las votó. Eso expresa la alta libertad de negociación que tiene. Aunque se quejen en la OIT, se quejan ahora, nunca antes se habían quejado. Por ejemplo, en el gobierno de Sanguinetti, que Sanguinetti en el primer gobierno, desde 1985 al 90, Sanguinetti cumplió y reinstaló los consejos de salarios que había anulado la dictadura, que venían anulados ya desde el pachequismo en 1968. Sanguinetti cumple y reinstala los consejos de salarios. ¿Pero cómo los reinstala? Con una ley, la 16.002, donde dice, negocien, pero después el gobierno se reserva el derecho de aprobar o no lo que ustedes negocien, lo que se llamaba en ese momento homologar. El gobierno homologaba o no homologaba, aprobaba o no aprobaba lo que se acordaba entre empresarios y trabajadores. Nosotros vimos desde el 2005 la mayor libertad. O sea, en el Consejo de Salarios se vota, y vote el gobierno a favor o en contra, igual vale. Y eso sucedió en nuestros 15 años de gobierno, y en particular desde la nueva ley de negociación colectiva, la 18.566 del 2009. O sea, hay más libertad ahora que la que hubo en el gobierno de Sanguinetti. Y ahí no se quejaron los empresarios en la OIT. Entonces, la negociación colectiva es fundamental. Cuando nosotros decimos los salarios mejoraron un 56% más que los precios, o sea, hoy la gente puede comprar un 56% más de cosas que las que compraban en 2000, 2004, eso es gracias a los consejos de salarios, gracias a que promovimos que esto fuera así. Esto es otra forma de repartir la torta, para que los trabajadores se lleven más. Si los trabajadores se llevan más, los jubilados se llevan más, porque por esa reforma que tú mencionabas del 89, donde incluimos en la Constitución, somos de los poquititos países del mundo donde la Constitución de la República dice que las pasividades deben aumentar igual que los salarios. Entonces, si mejoran los trabajadores, mejoran los jubilados, y eso le hace bien al pequeño comerciante, al pequeño productor, al industrial, a la gente, al empresario honesto,
porque el trabajador y el jubilado cuando ganan un peso más compran más, consumen más. Por tanto, el mejor nivel de salario y de pasividades mejora el consumo interno y hace que los buenos empresarios, y en particular los pequeños y medianos empresarios y productores rurales uruguayos y de otros que invierten en Uruguay, tengan mejores ventas, mejor consumo. Por eso es que es bueno. Y lo mismo pasa en la negociación pública. Hace pocos días se dijo una cosa absolutamente falsa en el diario El País, luego de una entrevista que tuvo COFE con el futuro ministro de Trabajo. Se dijo que ahora sí iba a haber negociación colectiva en el sector público. Eso es falso. En estos 15 años hubo negociación colectiva en el sector público como nunca antes en la historia del país. Y Uruguay es el país primero en América Latina en negociación en el sector público, porque en la inmensa mayoría de los países del mundo y de América Latina no hay negociación en el sector público. Es más, en algunos países está prohibido que haya sindicatos públicos, de trabajadores públicos. En Uruguay se negocia con los policías, se negocia con distintos sectores de organismos muy importantes, como es, por ejemplo, el Poder Judicial. Esa ley que logramos hacer para resolver luego de 7 años el conflicto judicial, y lo firman todos los sindicatos del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. Un caso raro en el mundo, felizmente para Uruguay. La negociación en la Corte Electoral, el Poder Electoral. El viernes vamos a estar firmando acá en el Ministerio un convenio con el Tribunal de Cuentas, para que los trabajadores del Tribunal de Cuentas, los funcionarios, tengan acceso al servicio de lentes, prótesis y órtesis que otorga el BPS. Ya hay 69 organismos públicos en los cuales los trabajadores de esos organismos públicos, por primera vez en la historia, acceden a derechos de lentes, órtesis y prótesis de BPS, gracias a la negociación colectiva del sector público. Entonces, yo creo que la negociación colectiva es fundamental para la redistribución de la riqueza. Si no hay negociación colectiva, si no hay consejo de salarios, se perjudican los trabajadores, los jubilados, los pequeños y medianos comerciantes y productores. Y esto no es que lo digamos porque es nuestra concepción ideológica, que la es, sino por la realidad. Hemos demostrado, y están los datos científicos, de que cuando no hubo en Uruguay negociación colectiva, cuando no hubo consejo de salarios, por ejemplo, entre 1968, cuando Pacheco elimina los consejos de salarios, y 1985, incluyendo el pachecato y la dictadura, no hubo consejo de salario, bueno, perdieron los trabajadores y perdieron los jubilados. Cuando en el gobierno Sanguinetti, post-dictadura, mejoran los salarios y mejoran las pasividades. Cuando viene la calle y elimina los consejos de salarios, y luego Sanguinetti mantiene eso, y viene Valle y mantiene eso, y prácticamente funcionaban 2 o 3 consejos de salarios, había negociación solamente para un 20% de los trabajadores, el 80% no tenía posibilidad de negociar. Bueno, ahí cayeron los salarios y cayeron las pasividades. Entonces, cuando hay consejo de salarios, mejoran los salarios y las pasividades. Y además hemos demostrado en estos 15 años que mejoran los salarios, mejoran las pasividades, mejora la economía del país, mejoran las exportaciones. Bueno, eso hace que todo sea parte de ese proceso. Creo que en ese camino, esa es una de las satisfacciones que tenemos, haber podido desarrollar el máximo de negociación pública en Uruguay. Aprovecharía para hacer una reflexión más genérica. Yo creo que lo que pasó en estos 15 años en Uruguay es un mal ejemplo para el mundo, porque Uruguay es un muy buen ejemplo. A ver si lo puedo explicar esto. Esto que yo decía de que seamos de las 15 democracias más completas, con redistribución. Yo creo que en el mundo se dieron cuenta, bueno, miren, lo que está pasando en ese paisito no puede pasar. Ahí las cosas se hacen demasiado bien. Hay un gobierno de izquierda, progresista, crecen económicamente,
pagan mejores salarios, pagan mejores jubilaciones, hay democracia, hay baja corrupción. Eso no puede seguir. Estamos metiendo al resto en un lío, dice usted. Con esto estamos... Entonces, eso no puede seguir, ¿está bien? Entonces yo creo que este es un escenario en el cual estamos. Uruguay era un mal ejemplo para el mundo. Para los que quieren en el mundo seguir llevándose más plata para los ricos, seguir dominando el mundo. Pues Uruguay era un mal ejemplo. En ese marco aparecen estas cosas que están pasando. Uruguay es el país de mayor nivel de negociación colectiva en América Latina y de los mayores de negociación colectiva en el mundo. Y hay quienes en el mundo a esto no les gusta. A eso le agrego otras cosas, y hablo de temas políticos. O sea, yo creo que no hay ningún otro país en el mundo donde el 40% de la población diga yo soy frente amplista. Yo soy un hombre de izquierda, una mujer de izquierda, un joven de izquierda, soy progresista, soy democrático, quiero justicia social, quiero igualdad, quiero solidaridad. Yo creo que en el mundo no hay un sentimiento que abarque al 40% de la población. Eso debemos sentirnos tremendamente orgullosos los uruguayos y las uruguayas. Y yo creo que eso también lo quisieron frenar. Pero no, esto es peligroso. Cuidado con esto. Yo creo que la mano viene por ahí. Yo deseo estar equivocado. Lo digo con absoluta franqueza. Yo deseo estar equivocado. Pero creo que vienen tiempos muy difíciles, muy duros. Yo creo que la coalición que ganó, y ganó bien, nosotros perdimos por nuestros errores fundamentalmente, va a ser, nos va a querer hacer retroceder. Creo que tenemos esa gran fortaleza, ese 40% de población que quiere justicia social, quiere solidaridad, quiere igualdad, esa es una gran fortaleza. Pero creo que se vienen tiempos muy difíciles. Pero deseo estar equivocado. ¿Por qué deseo estar equivocado? Porque si yo estoy equivocado, bueno, quiere decir que a la gente le va a ir mejor que lo que yo creo que le va a ir. Entonces, en ese proceso, creo que la gente de la coalición, incluso con apoyo internacional, está haciendo las cosas muy bien, tiene una estrategia. Por ejemplo, ¿cómo es esa estrategia? La estrategia es como la canción esa Despacito, o como dijo Sanguinetti en un discurso ante empresarios, aplaudido por empresarios. Vamos a ir haciendo las cosas como el pollo, pluma por pluma para que no grite. Ellos van a ir haciendo las cosas despacito. Nos van a ir sacando derechos, sacando conquistas, despacito. Ellos, por ejemplo, están saliendo muy bien parados de todas las entrevistas que han tenido con organizaciones sociales. La calle Pou se reunió con el PCNT y salió muy bien parado la calle Pou. Después fue Mier y se reunió con el PCNT y salió muy bien parado. Estos días fue Laura Raffo, renuncia con Adión, salió muy bien parada. Además con el apoyo de algunos medios de comunicación, ¿no? Porque solo pusieron el título de Raffo. Que Raffo dijo, los problemas de Montevideo no son Adión. A Adión le dijo otras cosas. Ahora está saliendo algo, pero el primer título fue ese. Salen bien parados en el sentido de que tienen reuniones con el PCNT, con COFE, con el Instituto de Derechos Humanos, le dicen, claro, vamos a seguir investigando los desaparecidos. Van al PCNT y dicen, sí, vamos a seguir con los consejos de salario, pero vamos a hacer modificaciones. Y en el pero está el cangrejo bajo la piedra. Entonces, y eso lo hacen muy bien. La piedra sería la ley de urgente consideración en este caso. Entre otras cosas. Y las modificaciones que van a hacer los consejos de salarios. Porque las van a hacer. ¿Bien? Porque además, pero reitero, yo deseo estar equivocado. Ahora, fíjense, quien me vino a decir acá sentado en ese sillón, acá, que no quería negociación colectiva con los sindicatos rurales, es
el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien no quería consejos de salarios para los trabajadores rurales, es la que va a ser directora general de dicho ministerio. Entonces, uno tiene derecho a desconfiar, y reitero, espero estar equivocado, deseo estar equivocado. Porque si yo estoy equivocado, a la gente le va a ir mejor de lo que humildemente, personalmente creo que le va a ir. Porque creo que vienen tiempos difíciles. ¿Bien? O sea, por ejemplo, otras partes de esta estrategia que están siguiendo. La ley de urgente consideración. Creo que allí se afectan muchas cosas. Por ejemplo, esto de permitir que el empresario, el patrón, pague el salario de los trabajadores como quiera. Eso elimina un gran control que teníamos hasta ahora, que tenemos hasta ahora. Que el salario se pague por banco, por una tarjeta, por un medio electrónico. Eso permite controlar. Si el patrón paga como quiere, paga en efectivo, bueno, eso le da la posibilidad no solamente de pagar como quiere, sino lo que quiere y cuándo quiere. Y sobre todo esto va a perjudicar a los trabajadores más vulnerables, trabajadores autónomos por la cuenta, trabajadoras domésticas, trabajadores rurales, los trabajadores más alejados del país, los trabajadores menos sindicalizados. A un trabajador público organizado con sindicato, esto lo afecta menos, pero a un pobre trabajador del medio del campo esto lo afecta más. Y además diciéndole cosas a la gente que no son ciertas, porque a ver, un almacenero, un panadero, un carnicero podía vender con tarjeta o en efectivo. Pero esto de pagar el salario es una forma de desformalizar. Ese logro notable que hicimos de incorporar 500.000 personas a la seguridad social es beneficio para la gente. La gente tiene más derechos. Si esto se desformaliza, y yo creo que Uruguay va a ir a un proceso mayor de informalidad y de evasión con este nuevo gobierno, la que se va a perjudicar es la gente. Eso se ve, por ejemplo, en el planteo que hace el futuro subsecretario de Transporte en contra del sistema de control de chip de los camiones, que está en marcha. Y allí hay una gran evasión de todo tipo, a partir de algunas empresas de camiones. Evasión en las cargas, evasión en las horas de trabajo, evasión en derechos laborales, evasión en impuestos, evasión en combustible, de todo tipo. El chip en el camión, el SIC-TRAC, el sistema de control de transporte de carga, bueno, ya el próximo viceministro o subsecretario de Transporte, que ya estaba en contra de antes, anuncia que lo va a limitar o reducir o eliminar. Estos son ejemplos de cosas que van a perjudicar a la gente. Pero reitero, ojalá que yo esté equivocado. De un partido político le dieron un gran premio, que es el ministro. Yo deseo que le vaya lo mejor posible. Va a tener que trabajar mucho. Esto no es una actividad de hablar solamente, que hay que hacer todos los días. Esperemos que le vaya lo mejor posible. Pero, por ahora, lo que nosotros vemos, no solamente en este ministerio, sino en general, es que ha habido poco interés de las próximas autoridades en saber cómo funcionan los ministerios. Acá tuvimos 2 reuniones hace 2 meses, 2 reuniones cordiales, hemos tenido buena comunicación estos días, por teléfono. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que faltan 7 días para que asuman, 7 días hábiles, y no se han interesado por venir a hablar. O sea, lo han llamado y sin entrar en la intimidad de la conversación, se hablan temas a grandes rasgos, No, pero puntualmente. no han venido, por ejemplo, a hablar
a la Dirección Nacional de Trabajo, que es una dirección muy importante, que atiende toda la negociación colectiva pública y privada, que atiende los conflictos colectivos y los conflictos individuales. No han venido a ver cómo funciona la Inspección General del Ministerio, que es muy importante, la Dirección de Empleo, el INEFOP, el INACOP. Pero bueno, supongo yo que, a ver, es comprensible, la coalición es compleja, han demorado en designar los directores, pero bueno, ojalá que puedan hacer la mejor gestión posible. Yo les deseo que hagan la mejor gestión posible, porque a mí, yo quiero que a la gente le vaya mejor. Yo deseo estar equivocado, deseo estar equivocado. En primer lugar, muchas gracias, pero sabiduría, la única sabiduría que uno tiene es saber lo poco que sabe, y que la vida es un continuo aprendizaje. Segundo, nosotros acá, en estos 7 días hábiles que nos quedan, estamos hasta el final, haciendo cosas, en el gobierno y acá. Por ejemplo, anteayer tuvimos Consejo de Ministros, se aprobó el decreto de reglamentación de la Ley de Consumo de Alcohol, la reglamentación del Sistema Nacional de Emergencias ante las catástrofes naturales que puedan ocurrir, se aprobó un decreto para facilitar el pasar de ómnibus diésel a ómnibus eléctricos, eso a nivel general, por ejemplo. Pero acá, por ejemplo, el Ministerio, mañana, por ejemplo, estamos presentando la nueva ley de gestión de residuos, de gestión de la basura, y lo estamos haciendo conjuntamente con el sindicato UCRUS y con la Cámara de Empresas SEGRU. El viernes estamos firmando este convenio que yo decía con el Tribunal de Cuentas para el acceso de los funcionarios a lentes, prótesis y órtesis del BPS. Estamos presentando también el viernes, entregando los nuevos diplomas a los repartidores a domicilio en moto y en bicicleta que hicieron cursos de capacitación. El jueves 27 estamos presentando 2 libros, un libro que hicimos con la OIT, donde 2 prestigiosos expertos laborales uruguayos como son el doctor Razo y el doctor Rosenbaum hacen un análisis comparado de la legislación internacional y la legislación uruguaya. Ese es un libro. Y el otro libro que es muy importante, que es el libro 4 que hacemos en el Ministerio en estos 5 años, donde informamos y evaluamos todos los avances que han significado los consejos de salarios. Va a haber un libro dedicado a todos los avances que hubo en estos 15 años en los consejos de salarios. ¿Qué significaron para el país, para la gente, los consejos de salarios? Por ejemplo, cómo los consejos de salarios mejoraron más los salarios de los trabajadores más pobres, de los que ganan menos, que lo que mejoraron los salarios en general. Cómo ayudaron los salarios a disminuir la pobreza en el país, junto a cómo ayudaron las pasividades. Bueno, eso lo presentamos el 27. Entonces, trabajando hasta el final. Y bueno, y después también seguiremos hasta el final. O sea, yo tengo el honor de, como simple joven ciudadano, fundador del Frente Amplio, mi querido Salinas, en 1971, y así seguiremos. Nos vamos a jubilar y después veremos qué hacemos. Pero quiero hacer además un agradecimiento muy particular a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y muy expresamente. Cuando yo vine acá en mi discurso del 2 de marzo del 2015, dije que venía enamorado del BPS. Tuve 23 años en el BPS como representante de los trabajadores o como presidente, y que bueno, quería ver qué se podía hacer en el Ministerio. Y la verdad que tengo una gran satisfacción y una gran felicitación en general a la gran mayoría de los funcionarios del Ministerio, porque han tenido una muy buena actitud de trabajo que nos permitió cambiar el Ministerio y hacer estas cosas para la gente. Cuando hablamos de Consejo de Salario, negociación colectiva, de la inspección del Ministerio, eso
hemos logrado reducir un 30% los accidentes de trabajo en Uruguay en estos 5 años. Se han aprobado una cantidad de normas de salud laboral en forma de diálogo y negociación tripartita. Se ha multiplicado por 3, casi por 4, la cantidad de cooperativas en Uruguay. Eso lo logra el movimiento cooperativo y el Instituto de Cooperativismo. Se ha multiplicado por 6, por 7 la cantidad de personas capacitadas en el INEFOP. Y eso lo logra el INEFOP y lo logran las organizaciones sociales que lo integran. Pero eso fue porque impulsamos eso, guiados del Uruguay, en 2015. Y hoy es muy bien valorado por empresarios, por trabajadores. Se capacitaban 17, 18 mil personas por año, ahora se capacitan 120.000 personas por año. Y eso se hizo con el apoyo de la buena gente que hay en las organizaciones sociales, de empresarios, de trabajadores, del cooperativismo, de los jubilados y pensionistas. Y por lo que hicieron también los funcionarios del Ministerio y de estas instituciones, del BPS, del INEFOP, del INACOP, y a todos los funcionarios del Ministerio, del BPS, del INEFOP, del INACOP, les agradezco muy sinceramente, porque nosotros le pedimos lealtad institucional. No le preguntamos a nadie a quién votaba ni a quién iba a votar. Y acá, bueno, se mejoraron las condiciones de trabajo, se mejoraron las condiciones edilicias, se mejoró la infraestructura. Cuando entramos en el 2015 habían oficinas funcionando a máquina de escribir. Hoy cada funcionario tiene su computadora. Se implantó la planilla de trabajo unificada, un hecho notable. El haber unificado toda la información laboral que estaba en el Ministerio y toda la información de Seguridad Social del BPS. Y eso le facilita enormemente a las empresas, pero además genera información de calidad nueva que ya estamos usando, que nunca existió en el Uruguay. Todo lo que es las 42 oficinas en el interior del país, más las casi 20 oficinas que vamos a veces una vez por mes a pequeños pueblos a atender a la gente. Y hay que seguir mejorando, hay que seguir haciendo cosas. Y lo otro que quiero agradecer es al equipo de dirección del Ministerio. O sea, nosotros tuvimos, yo en el BPS para mí fue más fácil. Yo cuando me tocó ser presidente ya hacía 13 años que estaba. Dentro de todo ya conocías, digamos, el PAN. Acá no, acá tuve que tomar la experiencia de Bonomi, de Brenta, de Vallardi, de todo el equipo que he trabajado los 10 años anteriores, pero tuvimos que arrancar a conformar un nuevo equipo de dirección. Y bueno, a ese equipo de dirección yo quiero también agradecerle públicamente, porque esas reuniones que hacemos todos los lunes de tarde para discutir con pluralidad. Agradecerle además en particular a la gente que vino desde el mundo empresarial a ayudarnos, como Cristina Fernández, que era gerente general de CITA, como Fernando Figueredo, presidente de la Cámara de Alimentación y de la Cámara de Fabricantes de Pastas, que vinieron a ayudarnos, como Marcelo Ríos, gente que vino del mundo empresarial y que fue una visión muy importante que nos ayudaron a dar. Entonces, bueno, creo que nos vamos con satisfacción. También cometimos errores. Yo creo que, por ejemplo, habíamos hecho una cosa muy linda al principio, que después la dejamos de hacer y creo que fue uno de los errores, que era un grupo asesor más bien empresarial que teníamos. Y bueno, yo creo que ahí tenemos que ver cómo eso es uno de los errores que admito que cometimos. No tuvimos un mucho mejor relacionamiento con los empresarios mano a mano y con algunas cámaras empresariales que con algunos altos dirigentes de la Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Asociación y Federación Rural. Y ese problema con estos dirigentes, que además ellos también lo provocan, o sea, algún error nuestro y las provocaciones de ellos, hizo que a veces tuviéramos más dificultades, y eso es un error nuestro, con el empresariado en general, con el cual nos llevamos mejor que con esos altos dirigentes. Creo que otro error que cometimos fue no tener un espacio de comunicación periódica permanente. Este ministerio, los institutos vinculados como el BPS, el INEFOP, el INACOP, las propias cajas paraestatales, hacen cosas que son muy importantes para la gente, para los empresarios, para los trabajadores, para los jubilados y pensionistas, para el mundo cooperativo.
bueno, creo que el no haber tenido un espacio de comunicación periódica donde la gente pudiera informarse también fue un error nuestro. Y bueno, esos son algunos de los errores que cometimos y creo que de las cosas que tenemos que ver cómo mejorar para el futuro. Ministro, le agradecemos que nos haya recibido aquí. Bueno, hasta la vuelta, hasta la próxima, seguramente para dialogar de algunos otros aspectos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la gente que en estos años nos ha apoyado. Muchísimas gracias a cada persona, esa a veces anónima en cada rincón del país, que a veces con una llamadita, con un mensaje, con un apoyo, nos da una caricia para el alma para seguir luchando. A redoblar.